Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 30 de abril, esperando nada más que ya se instale la Asamblea Nacional para darle seguimiento a este debate del proyecto de ley que ha enviado el gobierno supuestamente para la ayuda humanitaria. Entonces, estamos pendientes de eso, pero no podemos dejar tampoco pasar el hecho de que el día de hoy se ha puesto en conocimiento un manifiesto por la vida, y es por eso que hemos invitado la tarde de hoy a Tamara Hidrobo, quien es activista, migrante, feminista, que se encuentra en Europa, con quien queremos conversar sobre este tema, porque nos parece interesante saber qué es este manifiesto por la vida. Tamara, muy buenas tardes, buenas noches por allá. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, César, por la oportunidad. Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, preocupadas y preocupados y muy pendientes de lo que está sucediendo en el Ecuador. Pendientes de toda esta crisis sanitaria que obviamente es a nivel mundial, pero acá el Ecuador tiene una característica que no se ha sabido manejar Este de manifiesto buena por la vida. manera, esta crisis. Lo cual, cuéntanos, ¿cómo le ven ustedes desde allá? Bueno, como digo, con muchísima preocupación. También creo que tenemos un análisis de reflexionar de los países en los que nos encontramos, particularmente con el colectivo de compañeras con las que yo estoy en contacto y que tenemos pues un colectivo que se llama Mujeres pues proponiendo, con propuestas siempre, o sea, estamos siempre proponiendo y no solamente quejándonos. Tenemos pues la ventaja de contactarnos aquí, hay compañeras en Inglaterra, en Bélgica, en Francia, en España, y compartimos y básicamente el sentimiento que es común es de angustia. Uno, porque claramente en los países en los que estamos, pues en el caso de España, por ejemplo, inclusive Bélgica, y aquí en Países Bajos, la cantidad de muertos por el COVID-19 ha sido pues el número muy amplio, pero vemos que son gobiernos que pueden responder ante una crisis sanitaria con medidas no solamente económicas, sino sociales y de servicio a la salud pública. Y claro, no dejamos pues de cierta forma de mirar con mucho asombro y mucho dolor lo que ha sucedido en el Ecuador, particularmente en Guayaquil, pero que sabemos está extendiendo en toda la costa del Ecuador. Y ahí es cuando nos hemos unido y hemos dicho, bueno, más allá de estar preocupadas y obviamente pues de estar pendientes de nuestras familias, de nuestras amistades, decir, bueno, ¿cómo podemos contribuir desde donde estamos? Yo voy a dar un ejemplo muy particular de los Países Bajos, que ha sido un país, creo que dentro de toda la Europa de acá, bastante criticado un poquito por las medidas, tanto como Suecia, inclusive Dinamarca y Austria, porque han sido países que ya han empezado a abrir el confinamiento. Pero quiero que entiendan algo clarísimo y súper sencillo. Países Bajos tiene la misma población que el Ecuador. Somos 17 millones de habitantes. Aquí se cerraron las escuelas, se llamaron al confinamiento, al distanciamiento social y se está explorando la posibilidad de abrir un poco el confinamiento, es decir, que las guarderías y las escuelas hasta niños y niñas de 12 años puedan empezar a atender intercaladamente, es decir, no todas las clases, sino grupos con la mitad de 10 niños con el distanciamiento social, etcétera, el 11 de mayo. Aquí no ha habido un colapso del sistema sanitario y aún así están explorando abrir el 11 de mayo. Cuando como migrantes miras las medidas que se están tomando en el Ecuador, con un sistema sanitario colapsado, con todo lo que ha sucedido en Guayaquil, con todas las víctimas infectadas y las muertes, y están pretendiendo abrir el confinamiento para el 4 de mayo, tú dices, esto no tiene sentido, esto no tiene ninguna lógica y algo aquí está mal. Y obviamente lo que está mal es muy claro, es un gobierno que ha sido incapaz de manejar no una pandemia, no una crisis sanitaria, sino la crisis humanitaria que el gobierno provocó frente a toda esta incapacidad de poder confrontar
la pandemia y por las medidas que se han tomado, que creo que es de dominio público. Pagar la deuda externa en vez de poner todo ese, asignar todo ese presupuesto a la salud y a los servidores y a las servidoras de salud pública es políticamente y humanamente incorrecto, diría yo. Exactamente, inhumanamente correcto, diría, inhumanamente correcto, porque priorizar un pago de una deuda puede esperar, porque al fin y al cabo las deudas esperan, pero ¿y la vida? Eso es lo que nos preocupa. Ahora, cuéntanos, este acuerdo por la vida, ¿de dónde nace? Bueno, yo diría que tiene un corazón que empezó a latir y que viene de un conjunto de activistas, de muchas organizaciones sociales, con liderazgos bastante claros. Viene de la Asamblea Nacional Ciudadana, que trató pues de movilizar muchas cosas, inclusive en octubre, pero frente a todas las medidas económicas que se han tomado y a la pandemia, empezó a llamar a aglutinar a activistas, a ciudadanas, a ciudadanos, representantes de colectivos, de organizaciones sociales, para conversar y decir, bueno, tenemos que hacer algo. Y la presencia migrante ha estado ahí en todas esas conversaciones continuamente y ha sido un proceso horizontal. Digo horizontal porque ha habido la apertura para que sí, personas como yo, compañeras mujeres como yo, que hemos estado haciendo nuestras vidas en el exterior, un poco activamente desde nuestros, digamos, grupos y comunicaciones que tenemos, a sumarnos. Entonces, hubo varias llamadas que para Europa significó muchas madrugadas, y se formaron comisiones. Y entre todas las comisiones se formó la Comisión del Manifiesto, que consistió en activistas, abogados, también personas pues, políticas y de mucha trayectoria en la organización social del Ecuador para construir conceptos, para conversar sobre qué es un manifiesto, a dónde queremos llegar con este manifiesto. Y yo digo que he tenido el privilegio y el honor de poder conectarme con mi gente y poder trabajar y aportar y básicamente redactar un manifiesto que es colectivo. Hubo muchas discusiones sobre conceptos, sobre las ideas, muchas versiones. Pues para poner nombres también yo quiero reconocer el trabajo de una mujer grandiosa como es Patricia Latorre, que lideró mucho del contenido del manifiesto. También el abogado Eduardo Lor, que también aportó en la redacción. Entre otros activistas y organizaciones sociales, pues hubo muchas discusiones, inclusive sobre lo que significaba y lo que significa el modelo neoliberal en Guayaquil y el impacto de ese modelo frente a lo que ha ocurrido particularmente en Guayaquil. Y yo puedo dar fe de que fue un proceso de mucho diálogo y mucha conversación y de muchos acuerdos, donde se construyó un documento que son de 2 páginas que básicamente tiene el llamado de la ciudadanía completa, que no solamente está presente en el territorio ecuatoriano, sino que también están representando las voces de quienes estamos fuera del país. Y ha sido un documento que está circulando, no pertenece a quienes lo redactaron o a quienes lo pusieron pues como idea, pertenece a la ciudadanía y para eso estamos llamando para que la gente se adhiera y haga de ese manifiesto propio. Obviamente no es un documento perfecto porque siempre puede haber pues falencias o puede haber algo que falte, pero tengan fe que es un documento que ha sido construido desde la intencionalidad de la colectividad y sobre todo desde este sentimiento de indignación, de un poco de tristeza, pero también de mucha fuerza para decir basta, tenemos que construir colectivamente para poder avanzar y salir de esta situación. El primer punto del manifiesto realmente demanda que el Ecuador tenga pues el llamado que sea no una crisis sanitaria, es una crisis humanitaria, porque eso significa políticamente y económicamente tener un llamado digamos, de auxilio a la comunidad internacional para que nos apoye y nos ayude a salir, porque, como han dicho muchas voces, no es mía, pero yo también siento eso, lo peor no ha pasado. Todavía hay muchas cosas que pueden suceder y puede haber un estallido social que particularmente a quienes estamos fuera del país nos tiene muy preocupadas y muy preocupados y obviamente comprometidos y atentas a lo que tengamos que hacer, ¿no?
Exactamente, es una olla de presión la que estamos viviendo acá en el Ecuador, porque estamos encerrados, no podemos salir a protestar, pero este llamado a todo, a aglutinar las fuerzas para un fin común me parece extraordinario. Más que todo porque no hay una cabeza partidista, o sea, no hay No, una, no hay un tinte político, bueno, el tinte político hay, pero no partidista, en el no. sentido de que no está liderando nadie, sino esto es una congregación de voluntades ciudadanas que lo que quieren es decirle al gobierno que ya estamos cansados de cómo está llevando tanto la crisis económica, política y al mismo tiempo esta crisis sanitaria que tú le has llamado también humanitaria. Así es, y también es una congregación de ciudadanía. Como hay activistas y personas con una trayectoria profesional de muchos años, están las y los jóvenes quienes están ahorita movilizando en las redes sociales con esa habilidad y conocimiento que yo diría que otra generación no la tiene. Entonces, ha sido un proceso de complementar capacidades, experticias, pero sobre todo de unir intencionalidades. Y esa intención es salvar a la patria, o sea, de verdad, salvar al Ecuador de todo el proceso en el que estamos sumergidos, porque pese a que estamos fuera del país, somos parte de esa nación y sobre todo para lo que va a venir. Yo les invito, hago un llamado profundo a top partidarios políticos pues, izquierda, derecha o centro, lean el manifiesto, hagan lo suyo, es un acuerdo por la vida, lo hemos llamado así colectivamente porque se trata de defender la vida. Cualquier posición política y desacuerdo viene después, cuando haya el espacio y la posibilidad de desacordar, de confrontar, de poner agendas propias. Yo como feminista también tengo unas agendas que por ahora mi objetivo, mi agenda es la vida, es defender la vida de las ciudadanas y los ciudadanos en el país, y lo que va a venir es también defender la vida. Sin tintes políticos, dejemos a un lado un momento pues las confrontaciones de partidos políticos, de básicamente de seguir o no seguir a una ala política o a la otra. Creo que ahorita la ciudadanía está en vilo, hay una incertidumbre profunda y eso es a lo que llama el acuerdo, a unirnos por la vida, a exigir los puntos que se tienen que llevar adelante para poder salir de esto y como digo y reitero, después los desacuerdos vendrán. Por ahora tenemos que dar nuestro granito de arena desde donde estamos, desde quienes somos, desde lo que tenemos, para poder sacar al país y decir basta. Tenemos que defender la vida. Súmanse al acuerdo que es el llamado que estamos haciendo desde todas las colectividades que han sido parte de este proceso, yo diría maravilloso, no fácil, porque nunca es fácil acordar, pero sí muy constructivo y muy fuerte, y yo diría que tiene la tricolor y ese cóndor ahí en el pecho, en la frente y en el corazón. Exactamente. Eso es lo importante y lo chévere es que eh, nos puedan decir a todos los ciudadanos, pues, no está cerrado, esto está abierto para todos. Los que sientan indignación, hoy es el momento de unirse. Nos están preguntando, dice, ¿dónde está el manifiesto? ¿Dónde se puede conseguir? Nos dice. Sí, el manifiesto sí está circulando ya más allá pues del grupo que se creó hace una semana. Hagan lo suyo. Está básicamente distribuido en Twitter y en Facebook. Acuerdo por la Vida, hay ya cuentas oficiales tanto de Twitter como de Facebook, y ahí está el manifiesto. Ustedes también lo pueden buscar, Manifiesto por la Vida, y lo van a encontrar. Hagan lo suyo. Pongan sus colores, pues, su estampa. Ha circulado pues con muchos logos, que eso básicamente es lo que es, muchos logos. Hagan lo suyo. Acuerdo por la Vida en Facebook y Acuerdo por la Vida en Twitter y también en Instagram. Hay cuentas oficiales. Ahí está circulando, son 2 páginas, léanlo, no es completo. Obviamente, entre los acuerdos y las discusiones de los términos, los conceptos y las palabras, teníamos que llegar a un acuerdo.
Hubo un trabajo también de edición, realmente de reconocimiento a Omar Ospina, quien lo editó muchas veces con mucha paciencia, y reconocemos que puede que no hagan eco particularmente a su agenda, pero llamamos justamente a eso: movámonos de las agendas particulares, personales, partidistas, y unámonos a este acuerdo que es nacional, y cuando digo nacional también compete a la comunidad migrante fuera del Ecuador en todo el mundo, porque estamos en todo el mundo. Exactamente. Vamos a ir más o menos desglosando un poco el Uh manifiesto. -huh. El primer punto nos dice declaratoria de crisis humanitaria en todo el territorio nacional ecuatoriano. Segundo, Me prende la luz, perdóname que... Ya, no te Uy, preocupes. que se está anocheciendo aquí. Sí, así te veo. Perdóname. Ya te Ya, estaba ahí perdiendo. está. Sí. Punto número 2 dice suspensión del pago de la deuda externa y que se recauden impuestos a quienes tuvieron ganancias extraordinarias del año anterior Así es. para Así financiar es. la política sanitaria y garantizar de forma emergente los derechos constitucionales de la salud, la vida y la alimentación. Y demandamos que no se tomen decisiones improvisadas sobre la crisis como el levantamiento del confinamiento sin sustento técnico. Rechazamos el punto número 3, todo intento de eliminar subsidios, despedir o bajar el sueldo de los trabajadores y privatizar hidroeléctricas y refinerías o mineras, porque con estas medidas no se solucionan los problemas, sino que se agravan en contra del pueblo, por supuesto. Y ello ocasionaría una explosión social más grave aún, y por supuesto, reprimida con mayor violencia que la rebelión indígena popular de octubre del 2019. Cuarto, exigimos la plena vigencia de la garantía de los derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la libertad de expresión y a la resistencia pacífica, todos ellos basados en los artículos de la Constitución de la República. Rechazamos los proyectos enviados por el Ejecutivo, la Ley de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas por ser lesivos a los grandes intereses nacionales. Uh Y -huh. exigimos propuestas y alternativas en defensa de los intereses de toda población. Y demandamos que todo el gobierno de Lenín Moreno y el vicepresidente Otto Sonnenhorner renuncien y que la Asamblea Nacional, conforme en el marco de la Constitución de la República y en el sentir de la nación, integre un gobierno de salvación nacional para que resuelva los problemas vigentes y dé salida a la crisis humanitaria, sanitaria, social, económica y política existente. Este nuevo gobierno terminará el mandato constitucional actual y garantizará los procesos democráticos del 2021. Eso en sí son los puntos que están en el manifiesto, los cuales ponemos a consideración de toda la ciudadanía para que se unan. Hoy se está haciendo una actividad en redes sociales. Estamos en un tuitazo con los hashtags justamente manifiesto por la vida y organízate ya, porque es hora de tomar las riendas ya a la ciudadanía y no ir a ciegas a reclamar a este gobierno. Así es. Así es. Y yo creo que los puntos son bastante claros. Son puntos uno por uno que fueron desglosados, conversados, discutidos profundamente por muchas personas alrededor del país. Este fue un documento que fue construido colectivamente, yo diría hasta por personas que estaban en cualquier rincón del Ecuador, y tuvo varias versiones, no una, no dos. No fue un documento que se hizo en 2 días, fue un documento que se hizo en más de una semana con mucha sapiencia y mucha consideración y mucha revisión de los conceptos, y sobre todo aglomerando las demandas del sentimiento del pueblo. Este no es un documento que se hizo detrás de un escritorio en una conversación en Zoom. Esto es un documento que hace eco al pueblo, a la ciudadanía. Creo que se ven reflejados claramente en los puntos. También hay un llamamiento para mañana, que es un día bastante importante alrededor del mundo, pero sobre todo para quienes son trabajadoras y trabajadores. El 1 de mayo es un día pues de mucha marcha, de mucha presencia, como se dice coloquialmente, de mucha calle. Las circunstancias en las que estamos, no vamos a poder pues salir a la calle. Tenemos que cuidar nuestras vidas, y desde el confinamiento se está llamando muchísimas actividades. Yo invitaría también a que se unan al manifiesto, pero también que estén muy pendientes de todo lo que se está proponiendo para el 1 de mayo, una fecha muy importante de mucha conmemoración y de mucha reivindicación de muchas luchas sociales. Pero en un confinamiento nos lleva un desafío de proponer actividades
de presencia y de alzar la voz desde las casas, desde el cuidado de no salir a la calle. Entonces va a haber también muchísima información que va a salir sobre las actividades. A la gente, pues, una invitación muy abierta a que se unan y estén pendientes a esta construcción nacional, colectiva, de muchas voces, de muchos compromisos que están ahí y que lo hagan suyo, que lo hagan propio, porque el Ecuador lo llevamos cada una de nosotras y de nosotros en el corazón. Háganlo propio. Y después de este proceso creo que es el inicio, pues sentimos que es el inicio de una demanda muchísima más amplia, porque lo que se viene también no va a ser fácil y nos tiene que agarrar a todas y a todos unidos con una vista muy clara. Y es que el ser humano y la vida está sobre cualquier otra cosa, sobre los intereses económicos, sobre los intereses financieros. Si no hay vida, no hay mundo. Y creo que la Madre Tierra nos lo ha demostrado ahora con todo este proceso de un virus mundial y una pandemia. Exactamente. La economía puede arreglarse, pero con vida. Y eso es lo importante. Tenemos que cuidar la vida de todos los ecuatorianos. Y también creo que un reconocimiento. Yo creo que viviendo fuera del país nos olvidamos de algo cuando vivimos dentro del país. El Ecuador es un país súper rico, súper mega diverso, con una biodiversidad inimaginable. Creo que no es necesario que yo lo diga. Los mangos se nos caen de los árboles en noviembre, los aguacates se caen de los árboles, las yucas no salen del piso sin que los sembramos. Es un país riquísimo. Lo que pasa es que la distribución es inmensamente desigual. Y yo creo que ese es un llamamiento a movilizarnos en un país donde tenemos mucha riqueza que nos alimenta desde la sabiduría ancestral que tenemos desde nuestras nacionalidades indígenas hasta la tierra fértil, hasta la situación geográfica en la que nos encontramos en la mitad del planeta. Ya quisiera los Países Bajos tener el clima que tiene el Ecuador para poder producir flores y vegetales tomates que saben a tomates. Somos un país rico, no nos olvidemos de eso. Y esa riqueza está siendo arrancada de nuestras manos por la inequidad, y yo creo que está en nosotras y en nosotros el poder de asumir esa responsabilidad y hacer del territorio el nuestro y defenderlo y compartir. Y construir colectividad. Ya nos dimos cuenta que si no hay colectividad, no hay cambio y no hay bienestar y no hay vida. Exactamente. Muchísimas gracias. Te queremos agradecer, Tamara, por habernos permitido ingresar a tu hogar a través de la tecnología, pero te Gracias. enviamos desde acá, desde tu país, te enviamos un abrazo y obviamente que te cuides mucho, y agradecerte también por el trabajo que se ha realizado para sacar este manifiesto por la vida, que va a ser replicado por muchos, tiene que ser replicado por muchos, porque es la reivindicación del pueblo ecuatoriano. Como vuelvo y repito, no es nada partidista, esto es ciudadano, totalmente ciudadano. Por lo tanto, quien quiera unirse, quien quiera firmar el manifiesto, bienvenido sea. Muchísimas gracias, Tamara. Gracias, César. Un abrazo fuerte allá. Un abrazo también a todas las personas que se han conectado, invitados todos a seguir en esta campaña del Manifiesto por la Vida, y también a organizarse, porque ya basta de lo mismo, ya basta de entregar todos nuestros recursos a otras personas y que se acumule la riqueza solamente en manos de algunos pocos. Nosotros regresamos más tarde con más entrevistas aquí en Hoja de Ruta. No se despeguen y recuerden que a las 7:30 de la noche estaremos con Ciudadanía en Resistencia. Haremos un análisis de estas resoluciones del Ministerio de Trabajo que dejan fuera al COVID-19 como enfermedad profesional o accidente de trabajo. Ya vamos a explicarles que es un error monumental y y no tiene nada que ver con la Constitución. Mil disculpas, ya me trabé. Pero bueno, aquí estamos para continuar con más aquí en Hoja de Ruta Radio.